Veamos acá, doctores, la adaptación térmica. ¿Ya? Muy bien. En la adaptación térmica, doctores, ¿ya? Tenemos que reconocer algo. Es el cambio de temperatura fetal a una temperatura neonatal. ¿Correcto? Muy bien. Esta temperatura fetal, doctores, ¿ya? Recuerda primero, ¿quién es el termorregulador de tu cuerpo? Doctor, mi hipotálamo. Perfecto. Es el set point, ¿no? El termorregulador del cuerpo. Muy bien. Pero ¿el hipotálamo funciona en la etapa fetal? No. Doctores, en la etapa fetal, ¿ya? El hipotálamo no funciona. ¿Ya? En la etapa fetal, el hipotálamo no funciona. Recién en la etapa neonatal es que sí va a funcionar. Doctor, si en la etapa fetal no depende la temperatura, no depende el hipotálamo, entonces ¿de quién depende? En la etapa fetal, depende de la madre. ¿Ya? Depende de la mamá. Tanto así eso se sabe, doctores, ¿ya? Que se sabe más o menos cuánta temperatura tiene el feto. El feto va a tener una temperatura mayor a la temperatura de la mamá. ¿Cuánto más, doctor? Aproximadamente 0.3 a 0.8 grados Celsius más. O sea, en promedio 0.5 grados Celsius más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en la etapa fetal, el hipotálamo, el set point, no está comandando la temperatura. ¿De quién depende la temperatura? De la madre. Y si vemos esa temperatura comparada con el feto, la temperatura fetal es mayor a la de la madre, entre 0.3 a 0.8 grados Celsius, promedio 0.5 grados Celsius. Cuando nace, acá en etapa neonatal, el hipotálamo ya comienza a funcionar. Ahora sí, comienza a comandar, mejor dicho. Y al comenzar a comandar, doctores, entonces la temperatura, ¿de quién va a depender? La temperatura del recién nacido, ¿ya? A la final le va a depender de dos cosas. De la termogénesis, o sea, cómo gana temperatura, ¿ya? Cómo genera temperatura, y la termólisis, o termólisis, cómo lo pierde. Cómo gana temperatura y cómo pierde temperatura. Esa diferencia entre los dos va a darte una temperatura total, ¿no? Que viene a ser la temperatura del recién nacido. Una temperatura normal. Ya. Muy bien. Doctor, la principal termogénesis, ¿cuál es? A ver, recuerda esto. La principal termogénesis en nosotros, adultos, ¿ya? Viene a ser la termogénesis mecánica. O sea, es un movimiento que tú haces de esta manera cuando sientes frío, ¿ya? Ok, esos escalofríos famosos. ¿Por qué es que tú automáticamente haces eso? Porque es lo primero que tú haces. Es su principal manera de generar temperatura, tu principal termogénesis. La termogénesis mecánica. Pero en el recién nacido no es la principal. ¿Cuál es la principal? La principal termogénesis es la termogénesis química. ¿Ya? Doctor, ya, es una termogénesis química. Y esa termogénesis química, doctores, ¿en qué consiste? Consiste en el metabolismo oxidativo de eso, de lo que está en rojo ahí, de la grasa parda. ¿Correcto? Consiste en el metabolismo, ¿correcto? Oxidativo de la grasa parda. Por cierto, esa grasa parda, ¿dónde la ubicamos? Apúntalo, la ubicación de la grasa parda. Como estás viendo en la imagen, cuello, voy a agrandarlo para que lo veas, ¿correcto? Ahí está. En el cuello, ¿correcto? Bordeando los músculos y también los órganos y los vasos cervicales. 2, mediastino, ¿correcto? Axila, ¿ok? Región interescapular, ¿ya? Región paraaórtica y perirrenal, como estás viendo ahí, ¿no? Ahí está, mira, cervical, mediastino, axila, región interescapular, paraórtico y perirrenal. La ubicación de la grasa parda. Justamente por metabolismo oxidativo de esta grasa parda es pues que se da termogénesis química, que es el principal termogénesis, ¿ya? La principal termogénesis química en el recién nacido. Así genera calor.
Ahora, doctor, ¿y cómo lo pierde? Termólisis. Hay 4 mecanismos de pérdida de calor. 4 mecanismos de pérdida de calor. ¿Ya? ¿Cuáles son, doctor? Son la convección, la radiación, la evaporación y la conducción. Ahí están los 4 mecanismos de pérdida de calor. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué consiste la pérdida de calor por convección? Consiste en el ventarrón de aire, cuando pasa un ventarrón de aire. ¿Correcto? La radiación, lo voy a agrandar para que lo veas, ¿ok? La radiación, doctores, ¿ya? Va a consistir en que se expone a un cuerpo de menor temperatura, sin estar en contacto. Por ejemplo, yo con la pared, ¿ok? Yo me estoy exponiendo a la pared es de menor temperatura, yo de mayor temperatura, entonces yo le brindo calor de un cuerpo de mayor calor, en el neonato, a la pared, por ejemplo, a los objetos, sin estar en contacto. Esa es pérdida de calor por radiación. La pérdida de calor por evaporación es cuando está mojado, en este caso con el líquido amniótico, ¿correcto? Así se va evaporando, se va perdiendo calor. Y conducción es la pérdida de calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor en temperatura, pero estando en contacto. Conducción. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctor, justamente conociendo esto es que yo hago ciertas cosas en mi atención del recién nacido. Por ejemplo, ¿cómo yo evito la pérdida de calor por convección? Esta yo lo voy a evitar tapándolo, cubriendo al recién nacido. Por eso es que lo tapas. Por eso que las puertas y ventanas tienen que estar cerradas. ¿Te acuerdas cuando cuando entrabas a sala de atención inmediata, ¿no? La licenciada que te dicen, cierra la puerta, te gritan. ¿Sí o no? Ya pues, es justamente por eso, porque ellas saben que puede haber una pérdida de calor por convección. Por radiación, doctor, ya. ¿Cómo yo evito la pérdida de calor por radiación? Cubriendo al paciente, cubriéndolo, correcto, tapándolo, o también, doctores, con la cuna radiante. Si no hay plata, con un foco aunque sea. ¿Ya? La evaporación, ¿cómo yo lo evito? Yo lo voy a evitar la evaporación secando, por eso es que lo seco, no es por gusto, secando al recién nacido. ¿Ya? Y conducción, doctores, ¿cómo yo lo evito la pérdida de calor por conducción? Con la toalla precalentada. Por eso te acordarás en la atención inmediata, porque es que calentabas la toalla con la cual recibías al recién nacido. ¿Correcto? Muy bien. Datito, aumenta tu nivel. Doctor, de estos 4 mecanismos, ¿cuál es el más importante en los primeros minutos de vida? La evaporación es el más importante en los primeros segundos o minutos de vida. Por eso es que lo secas adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Esa es adaptación térmica.